recordar al general Liber Seregni en su 107 aniversario de su nacimiento. Y me parece que lo mejor es hacerlo rememorando una parte de su pensamiento. Seregni decía que la historia política del Uruguay no sería comprensible sin la presencia y sin la historia del Frente Amplio. Y al mismo tiempo, la propia vida del Frente Amplio constituye el cerno, la historia misma del Uruguay en el transcurso de estas últimas décadas. Eso decía Seregni allí por abril del año 2000, en ocasión de la presentación de un libro sobre nuestra fuerza política, de la que fue fundador y nuestro presidente histórico. Para los que de una forma u otra hemos sido durante todo este proceso agonistas del hacer del Frente, a veces desde posiciones de protagonismo y otras como simples integrantes de la fuerza política, la elaboración de textos escritos sobre una creación política tan especial y tan única y tan particularmente nuestra, y nosotros agregamos tan identificada con nuestra idiosincrasia nacional, con nuestra forma de sentir, de hacer y de ver la realidad, como fue y como es el Frente Amplio, nos resulta imprescindible. También decía Seregni en su momento. Claro, decía Seregni, que cuando se trata de plasmar la historia que hemos vivido y estamos viviendo, cada uno tiene su óptica, su aporte, su vivencia, porque la historia en sí no es una cosa única, basada solo en documentos o en testimonios o en declaraciones. La historia es fundamentalmente un complejo donde suman y encuentran las historias y las participaciones de los miles de personas que intervienen en los procesos sociales. No alcanza, decía Seregni, con la simple publicación de los documentos. Habría que englobar en esa historia y en esa relación de los hechos que aspiramos a reflejar las participaciones de todos los que de una forma u otra Silencio, por favor. Contribuyeron a ella, a dar forma y contenido a esa expresión social y política, a esa forma de concebir la vida que en nuestro caso constituye el Frente Amplio. De forma tal que cada quien encuentre su lugar de referencia, su ubicación en esta memoria colectiva que estamos escribiendo entre todos. Que todos tengamos un punto de referencia y podamos decir, en aquella oportunidad a mí me pasó tal cosa y yo tengo algún recuerdo de aquella circunstancia, porque para cada uno de nosotros la historia tiene puntos de referencia muy concretos, muy ligados al quehacer de cada persona que lo vinculan en su ligazón estrecha con la propia historia. También decía en su momento Seregni. Y esa valoración política sobre la historia y sobre la construcción social, sobre la identidad colectiva, que enfocada desde la experiencia individual de cada compatriota, trasladable, por cierto, a todos y a cada uno de los partidos que conformamos la institucionalidad del Uruguay, la vimos expresada hace pocos días en su versión más acabada, en su expresión más emotiva, en la instancia de conmemoración de la Jornada del Obelisco del 27 de noviembre de 1983, donde cada uno de nosotros, desde lugares, circunstancias, banderas e ideologías diferentes, nos vimos transportados y vibramos con aquel impresionante río de libertad, con aquel mojón histórico, colectivo, impersonal, del que todos nos asumimos constructores. Y del que, oh paradoja de la vida, Seregni no pudo participar porque todavía estaba injustamente prisionero por la dictadura cívico-militar. Es esa estatura humanista de Seregni, esa visión estratégica, suprapartidaria, esa búsqueda de los imprescindibles consensos, esa abstinencia de revancha que él tenía y fundamentalmente ese intrínseco compromiso con la paz y con la pacificación que trascienden obviamente al general Seregni por encima de cintillos y de divisas políticas. El general Seregni integra sin duda ese núcleo de almas excepcionales a las que le cantó Zorrilla de San Martín, capaces de dar identidad, de dar sentido de pertenencia, simbología, compromiso a ideales, actitudes, fundamentos éticos, inquietudes y objetivos generacionales que se entrelazan y se conjugan en una forma comunitaria
de entender y de dimensionar la vida. Estoy terminando. Al cumplirse los 107 años hoy de su nacimiento, vaya nuestro recuerdo eterno y emocionado al entrañable compañero, al legado de su alma sensible y paternal, a su liderazgo político y espiritual, a su sabiduría ajena a todo personalismo, que nos acompañará por siempre, y fundamentalmente a su esencia humanista, sensible a las vibraciones de nuestro pueblo. Muchas gracias, señora presidenta.